13. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad en las tinieblas. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Una lectura un poco larga, pero es necesaria para tener en cuenta en dónde estamos posicionados, sabiendo que me toca predicar una vez al mes y rogándole al Señor que esta palabra, a pesar de que el periodo de tiempo es muy largo, cada vez que me toca exponer, quede algo en sus corazones. En este día nos vamos a enfocar en el versículo 8 al versículo número 13. Versículo 8 al versículo número 13. Y por motivos de un mayor enfoque, voy a permitir leerlo otra vez. Dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y como puedes ver, es una lectura un poco fuerte, es un texto que no se puede leer de una forma ligera. Al momento de acercarnos a este tipo de descripción de la maldición que cargan sobre sus vidas estos falsos maestros, tenemos que tener en cuenta cuál fue la intención de Judas al enviar esta carta a los hermanos del primer siglo. Y nosotros nos vamos a enfocar, como ya hemos estado exponiendo en esta carta, acerca de los falsos maestros. Y en este tiempo vamos a ver hasta el verso 13. A lo largo de la historia, mis hermanos, y en la actualidad,
Hemos visto el surgimiento de muchas sectas a causa de los falsos maestros impulsados por su supuesta revelación en sueños que imperan sobre la congregación cosas que Dios nunca les mandó. Nuevas doctrinas y mandamientos de hombres que tergiversan la enseñanza que nosotros hemos recibido del Señor Jesucristo. Y solo por darte un ejemplo, algunos ejemplos. Joseph Smith, que muy probablemente ustedes lo hayan escuchado. Él relató su encuentro con el ángel Moroni que le reveló en sueños dónde estaban las planchas de oro en el cerro del Qumran para tomarlas, traducirlas del egipcio al inglés y dándonos en su totalidad esa traducción, el libro que se llama del Mormón, o como ellos lo llaman de otra forma, el otro testamento de Jesucristo. Esta secta fue perseguida a lo largo de su historia en Estados Unidos por causa de sus creencias polígamas. Y por lo tanto tenían que emigrar porque la justicia los estaba persiguiendo. Pero no fue hasta en 1844 cuando Joseph Smith fue encarcelado y en ese mismo año una turba que asaltó a la cárcel lo tomaron y lo mataron. Trajo consecuencias por haber enseñado cosas contrarias a la Escritura. Otro ejemplo, que probablemente también lo conozcas, el fundador de los Testigos de Jehová, Charles Taze Russell, que en 74, dijo que Cristo estaba presente en el mundo, pero de una forma invisible, y en 1916 dijo que iba a ser el fin del mundo. Evidentemente estamos en 2026, el mundo no ha acabado, y Charles Taze Russell, si nosotros estuviéramos en el Antiguo Testamento, tendríamos que apedrearlo por falso maestro. Y la lista sigue. Mahoma, en el 610 después de Cristo, con el arcángel Gabriel, y a lo que tenemos hoy, o lo que podemos leer de ellos, que es el Corán, dando enseñanzas totalmente contrarias a lo que la Biblia nos enseña. Y nosotros, hermanos, podemos ver que estas cosas son altamente peligrosas. La negligencia de un médico se paga con cárcel y puede cobrar vidas. Los malos cálculos de un arquitecto pueden traer un colapso y de la misma manera cobrar vidas. Pero, ¿cómo es que traen consecuencias las falsas enseñanzas de estos falsos maestros a sus seguidores? Probablemente no puede ser algo a simple vista o de un corto periodo de tiempo en el que veamos encarnadas esas falsas enseñanzas. Pero cuando éstas llegan a encarnarse en lo profundo del intelecto y el corazón, y vemos esas prácticas llevadas a cabo, vemos que en nuestro corazón se prende una alerta. Si en esta iglesia llegara una persona invitada a predicar diciendo que la poligamia es bíblica, basándose en el Antiguo Testamento, su corazón debería de alarmarse, diciendo que puedes tener más de 2 o 3 mujeres. Y eso era lo que enseñaba Joseph Smith. Y es ahí donde vemos la relevancia de lo que Judas nos habla, de las actividades y el comportamiento que esos falsos maestros tienen, y por supuesto el juicio que les espera de parte de Dios. Judas, del versículo número 5 al versículo número 7, nos dio 3 ejemplos que fueron merecedores del castigo, y así como en los versículos anteriores, nos da otros 3 ejemplos en el versículo número 8. Y este sermón se va a dividir en 3 partes. La parte número 1, vamos a ver las actividades que realizan estos falsos maestros del versículo número 8 al versículo número 10. La segunda encabezado, la segunda parte, del versículo número 11, es cuando Judas compara a los falsos maestros con 3 personajes bíblicos que sirven de ejemplo del pecado que ha sido juzgado por Dios. Y por último, en el verso 12 al 13 tenemos 6 metáforas que describen el comportamiento de los falsos maestros. Entonces vamos a nuestro primer punto, las actividades de estos falsos maestros en el versículo número 8. Dice la palabra de Dios: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades
superiores. Estos falsos maestros fundamentan sus comportamientos en lo que reciben en sueños en lugar de la palabra de Dios. Y este era el caso de los profetas del Antiguo Testamento. Si eres Biblia rápida, puedes ir al verso, si no lo puedes apuntar. En Jeremías, capítulo 23, del verso 25 al 27, nos da un ejemplo de estos profetas que enseñaban, derivados de sus sueños, mentiras al pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿Piensan hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero de la manera que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Y esto sucede en la actualidad. Muchos maestros, muchos pseudopastores, no enseñan desde el púlpito lo que la palabra de Dios, pero relatan sueños y sus propias interpretaciones de ellos, basándose en sus revelaciones. ¿Qué podemos tener en este versículo 8? Dice que contaminan el cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Esas son las consecuencias de los sueños que reciben. Pero déjame explicarte un poco el verso 8 para entenderlo de una mejor forma. El verso 8 en la Reina Valera, me imagino que la mayoría de los que la tienen aquí es esa, dice soñadores, dando como un tipo de descripción de estas personas. Pero en realidad el texto en griego nos da un presente continuo. Es decir, no dice soñadores dando una descripción, dice soñando. La Biblia de las Américas lo traduce de esta forma. No obstante, de la misma manera, también esos soñadores, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman. ¿Qué nos quiere dar a entender? Que lo que estos hombres hacen, más que la preocupación de Judas de dar una descripción, es que lo hacen de una forma constante, de una forma como una práctica en sus congregaciones, con sus feligreses, y que cuando se paran enfrente de ellos, dicen: hoy no me preparé, pero voy a hablar lo que el Espíritu me reveló. Normalmente, quizás algunos de ustedes tuvo un pasado semejante, pero eso es lo que hacen los falsos maestros. Nuestra confesión nos dice que la Biblia es el compendio de 66 libros que constituye la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe, que nos lleva a la salvación. Aunque a la luz de la naturaleza, la creación, podemos observar el poder, la sabiduría, el amor de Dios, que dejan a los hombres sin excusa. Romanos 1:20. Pero este conocimiento no es suficiente para llevarnos a la salvación. Por eso le agradó al Señor en diferentes épocas y de diversas maneras, de entre las cuales están los sueños, revelar su voluntad a su iglesia. Pero Hebreos capítulo 1, versículo 1 nos dice esto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en ese día nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Y qué significa eso? Que la revelación de parte de Dios para su pueblo ha cesado. Y a lo único que tenemos que apegarnos como iglesia es a la Escritura. No sueños, no revelaciones de tal maestro, de tal profeta, de tal apóstol, sino de la Biblia misma, porque el Hijo ha venido a revelar lo que había en el corazón del Padre. Y esa es la voluntad para la iglesia de Dios. Ante tal evidencia tan clara, menosprecian el testimonio dado por Dios, y según por lo que reciben en sueños, enseñan a los feligreses a hacer aquello lo cual supuestamente Dios les reveló, engañándose a sí mismos y engañando a otros por la ignorancia que en ellos hay. Por supuesto, esto da pie a que diversas actividades ocurran, las cuales son las que en la parte B del verso 8 nos enseña.
Y el inciso A de estas tres descripciones, de estas dos descripciones, dice que contaminan la carne. Otros versos dicen mancillan la carne. Y la palabra carne que se refiere aquí es específicamente al cuerpo carnal, a tu cuerpo, tu constitución física, que es lo opuesto al alma. Y estos profetas toman ventaja de sus revelaciones para usarlos para el libertinaje. ¿Y por qué digo libertinaje? Tenemos un contexto en la misma carta cuando dice que estos hombres convierten la gracia de Dios en libertinaje. Es decir, viven en un desenfreno carnal y pasional, cautivos de sus deseos inmorales, pero todavía tenemos otro contexto más corto, más cercano. Y prueba de esto es el versículo anterior en sus Biblias. Dice acerca de Sodoma y Gomorra, en el versículo número 7, dice que habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Por lo tanto, la enseñanza que estos falsos profetas tienen es enseñarles lo que recibieron en sueños y mediante esa revelación en sueños, utilizar a la gente que están engañando para su propio provecho y beneficio carnal mediante pecados sexuales. Y esto ha sucedido mucho a través de la historia. Ejemplos tenemos, que ustedes quizás los conozcan: Nazón García, Marcial Maciel, que no tengo que explicar qué es lo que han hecho, pero tenemos todavía aún más un testimonio en la misma escritura, cuando Pablo le dice a Timoteo de este caso de los falsos maestros, advirtiéndoles en la segunda carta, en el capítulo 3, en el verso 6, diciendo que estos hombres llevan a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas concupiscencias, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿No se les hace familiar? ¿Por qué razón no pueden llegar al conocimiento de la verdad? Porque estas mujercillas sencillamente están escuchando la voz de este falso profeta. Y claro, por las inclinaciones pecaminosas de sus corazones, siguen las enseñanzas y aprueban ser usadas por ellos. Estos hombres tienen la capacidad de vestirse como ovejas, aparentando tener piedad para cautivar a las mujeres incautas, haciéndoles creer que lo que ellos enseñan es acorde a la Biblia. Pero tan necias son, y lo digo así porque en griego es lo que significa mujercillas, que siguen con ojos cerrados a lo que su apóstol, profeta o maestro les enseña, a pesar de que vaya en contra de la misma palabra de Dios. Esos hombres tienen cierto conocimiento de Dios, pero no les sirve en lo absoluto para nada, porque como nuestro hermano enseñaba, tú puedes conocer acerca de la Biblia, puedes saberte la Biblia de memoria, puedes conocer muchos textos, pero de nada te sirve si no conoces a Dios. Y el ejemplo claro que Carlitos daba la vez pasada era que Elí servían en el templo, pero se acostaban al mismo tiempo con las mujeres que ofrecían sacrificios. Los hijos de Elí son un ejemplo claro de falsos maestros, que pueden ofrecer sacerdocio, pero no les sirvió de nada, porque son condenados por la palabra de Dios. La otra descripción en el mismo verso 8 dice que rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. En griego nos dice que estos hombres desestiman e insultan injuriosamente a los seres gloriosos, seres espirituales, para referirse a ángeles, a seres angelicales. Estos maestros presumían de gran poder y autoridad. Por eso no es de extrañar que en estos días falsos maestros se burlen de demonios con una actitud soberbia, arrogante, altanera. Y el diablo y sus demonios tienen un poder que nosotros, hermanos, realmente no podemos imaginar. Realmente no tenemos la capacidad de saber cuánta fuerza, cuánta potencia Dios les otorgó, pero en realidad la tienen.
Jesús les dijo a sus discípulos que Satanás los había pedido para zarandearos como a trigo. Pero la salvación de estos hombres fue que no se preocupen porque yo he rogado al Padre para que su fe no falte. Imagínate que Jesús no hubiera rogado por ellos. ¿Cómo los hubiera dejado el diablo? Lamentablemente vemos que a pesar de todo esto, Pedro lo negó, pero fue restaurado por el mismo ruego del Señor. Pero Satanás tiene un poder que no podemos comprender con exactitud. Por eso Pedro mismo, quien negó a Jesús por causa de la tentación de Satanás, da esa exhortación en su primera carta, en el capítulo 5, en el verso 8, diciendo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y la manera en como Dios en Cristo nos ha dado el ejemplo de poder resistir o comportarnos ante estos seres celestiales es demasiado clara en la Escritura. Tenemos un ejemplo en el capítulo 4 de Mateo, donde Jesús, en los 40 días de ayuno, se le aparece a Satanás para ofrecerle 3 ofertas que beneficiarían a Jesús, pero Jesús siempre le contestó con la palabra: escrito está, escrito está, escrito está. Pero no solamente citándola, sino sometiéndose a aquello lo cual Jesús citaba. Porque no tiene beneficio alguno que tú cites la palabra si no te sometes a la misma. Y Jesús enseñaba de tal manera, con su ejemplo, que citándolo, se sometía a eso. El medio hermano de Jesús, el líder de la iglesia de Jerusalén, Jacobo, o como muchos lo conocen, Santiago, escribe en el capítulo 4 de su carta, en el verso 7, dice que sométanse a Dios, y de esa forma, sometiéndote a Dios, vas a resistir al diablo y él va a huir de vosotros. ¿Qué nos quiere decir? ¿Cómo debo de comportarme y tratar con esos seres angelicales que ni siquiera tengo la mínima idea de cuánto poder tienen y cuánto daño me pueden hacer? Me someto a la autoridad de Dios, obedeciendo su santa palabra, y estoy seguro que Dios los va a hacer huir. Va a hacer correr a esos demonios. Tenemos un contraste. Tenemos un contraste nosotros en el verso 9. Y es una enseñanza que Judas trae a colación poniéndonos el ejemplo del arcángel Miguel. Dice el verso 9: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Varias veces podemos ver al arcángel Miguel en la Escritura. En la mayoría de esas veces está en el libro de Daniel, que tiene un contenido altamente de los tiempos finales, escatológico. Gracias. Y en Daniel 10, verso 13, dice que el arcángel Miguel es uno de los príncipes de primer rango. En Daniel 10, versículo 21, dice que es el capitán de ustedes, o sea, el capitán de Israel. En el capítulo 12 de Daniel, en el verso 1, dice que el arcángel Miguel es el gran príncipe que protege a Israel. Y por último, el testimonio de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, se menciona que el arcángel Miguel y sus ángeles batallaron en contra del dragón y sus ángeles, o sea, los demonios y Satanás. Y por lo tanto, vemos que el arcángel Miguel tiene un alto rango y un posicionamiento, a diferencia de los demás ángeles en el cielo. ¿Por qué razón Judas trae esto en referencia al verso 8? El verso 9 comienza con un pero, dándonos un contraste. Y esto nos muestra que cuando se libera una batalla espiritual que involucra a demonios y ángeles de Dios, hasta el arcángel lo hace sometiéndose a la autoridad de Dios en su palabra, dejándole a Dios que Él trabaje con ellos.
¿Y qué dijo el arcángel? Que el Señor te reprenda. Yo sé que eres Satanás y por alguna razón has sido desterrado. Yo no me voy a poner a pelear contigo. Que el Señor te reprenda. Él se va a encargar de ti. Y solamente por traer una aclaración hacia ustedes, hermanos. Esta porción del verso 9, de la disputa de Miguel con Satanás, no la podemos ver en el Antiguo Testamento, escrita como un libro canónico. Es algo que se ha traído de la tradición y una recopilación de fragmentos de escritos que mucha gente los toma como algo sobre qué aprender, pero no que tiene autoridad inspirada de parte de Dios. Y este escrito se llama La Asunción de Moisés. Pero ciertamente tiene algo de razón porque Judas mismo cita la batalla del arcángel Miguel con Satanás. Y aquí lo que podemos ver es que el arcángel Miguel demuestra respeto y sumisión a la autoridad de Dios, dejándole a Dios lo que tiene que hacer. Nosotros, hermanos, en 1 Corintios 6, verso 3, tenemos la esperanza de algún día estar con Dios reinando. Incluso se nos dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. 1 Corintios capítulo 6, versículo 3. Dándonos a entender que nosotros tendremos cierta autoridad o posicionamiento reinando juntamente con Dios de mar a mar, pero al mismo tiempo debemos de seguir el ejemplo del Señor Jesús, que teniendo toda autoridad y dominio sobre toda potestad y seres angelicales, lo hizo sometiéndose al Dios Padre. El orgullo de estos falsos maestros los lleva a maldecir, a injuriar, a blasfemar, a insultarlos de una manera que no saben que están atrayendo juicio para sí mismos o males para sí mismos. Y claro está que los falsos maestros no tienen autoridad sobre los ángeles y no saben cómo estos operan, pero pretenden tener autoridad sobre ellos. Escuchen lo que dice el verso 10. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Los animales realizan acciones no porque entiendan la razón de lo que hacen, sino porque siguen instintos de su naturaleza. Y estos hombres de la misma manera, aunque no entienden y no tienen un conocimiento pleno de cómo son estos seres demoníacos, los maldicen e injurian y les faltan al respeto y no saben lo que hacen. Se corrompen como animales irracionales. Quizás alguno de ustedes ha escuchado la canción para machacarle la cabeza, a lo mejor, ¿verdad? Y estaba uno todo ignorante aplaudiendo. Y no sabíamos ni lo que estábamos cantando. Punto número 2, encabezado número 2, verso 11. Ejemplo del pecado juzgado por Dios. En el verso 11, por eso Judas nos dice, ay de ellos, que este es un patrón común en el Antiguo Testamento de los oráculos de maldición, y un ejemplo de ello lo podemos encontrar en Isaías capítulo 5, versículo 8 al 25, donde se encuentran muchos ayes impenitentes. El Señor Jesucristo en el capítulo 23 utiliza 7 ayes. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que coláis el comino, pero se tragan el camello, etcétera, 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 diciendo que los que enseñan estas cosas son hombres malditos. Están bajo maldición. Eso es lo que significa un ay. Es la forma hebrea
de decir sobre otra persona que es una persona maldita. Judas ahora compara a estos falsos maestros con tres personajes del Antiguo Testamento en los que, por el causa del tiempo, no vamos a profundizar mucho, sino vamos a ver la importancia que Judas les da trayéndolos como ejemplo aquí a la mesa. El primero es el camino de Caín. Nuestro hermano mencionaba acerca de las ofrendas como motivo o razón de la adoración, que eso fue lo que sucedió con Caín y Abel. Y mucha gente se va con el suceso del asesinato de Caín sobre Abel, pero en realidad el punto clave de la historia es que fueron las ofrendas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el apóstol en Hebreos 11, capítulo 4, resalta de Abel? No resalta que fue asesinado por Caín, resalta, por la fe, Abel ofreció a Dios mejor sacrificio que Caín, dando testimonio de que era justo, y muerto aún, habla por ella. El punto clave de este evento, de esta historia, es las ofrendas. Porque tuvo fe Abel, ofreció tal sacrificio, pero el corazón de Caín no estaba recto delante de Dios. Y la reacción de este hombre fue enojarse con Dios. ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Por qué tengo que andarlo cuidando? Y la razón es que el corazón de Caín no es recto delante de Dios. Y Dios le dice, si haces lo bueno, ¿no andarías con la frente en alto? ¿No serías enaltecido? No se arrepintió, mató como consecuencia a su hermano. Y de la misma manera, cuando tú te enojas por ciertas circunstancias que no puedes controlar, o por tu mismo pecado, como en el caso de Caín, no te estás enojando contra tal persona o contra tal situación, te estás enojando primeramente contra Dios porque Él permitió que pasara lo que está pasando. Decimos que Dios es soberano, pero ¿cómo ponemos eso en práctica? Y estos falsos maestros, por la razón de que no pasa lo que ellos quieren que pase en sus feligreses, en sus iglesias, se enojan porque su corazón no es recto delante de Dios. Ese es el camino de Caín. Son hombres autosuficientes que se creen Dios mismo. El segundo es el lucro en el error de Balaam. Y por bendición de Dios, de forma providencial, estos últimos domingos hemos estado leyendo de esta historia. Y no voy a dar muchos detalles porque ya los conocemos, pero Balac, siendo rey de los moabitas, manda llamar a Balaam para que le maldiga al pueblo de Israel. No obstante, en una aparente obediencia, Balaam dice que lo que reciba de parte de Dios es lo que voy a hacer. Pero después, en otra parte de la escritura, nos dice que aunque Balaam no maldijo al pueblo de Israel, sí les dio un consejo a los moabitas para que les entregaran mujeres y así pecaran con ellas, los israelitas, y cayeron en descrédito de parte de Dios. Es decir, el corazón de Balaam era seducido por lo que se le ofreció de parte de Balac. ¿Qué se le ofreció? Balaam dijo, aunque me ofrezcas toda tu casa llena de plata, yo voy a hacer lo que Dios me diga. Pero después vemos otra cosa totalmente distinta. Y en el capítulo 13, versículo 16 de Josué, dice que los israelitas mataron a los moabitas juntamente con Balaam por causa de que los hicieron pecar. Entonces, el corazón es altamente seducido por las riquezas cuando no es recto delante de Dios. El corazón compite por ver cuál trae mayor placer y beneficio, si Dios o las riquezas. Y puede suceder mucho con nuestros trabajos, con nuestras necesidades quizás físicas, pero ahí se ve claramente. Dios, Jesucristo dijo, no se pueden servir a dos señores, no se pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Vas a aborrecer a uno o vas a amar al otro? No se puede. Balaam escogió las riquezas.
Los falsos maestros siempre están prestos a ver qué beneficio pueden obtener de sus seguidores y feligreses. Lamentablemente muchos famosos predicadores primero preguntan o dan el presupuesto de cuánto es la suma necesaria para invitarlos a predicar, cuando en realidad pierden el sentido de que es un privilegio exponer la palabra de Dios delante de las almas. Pero son engañados por sus deseos siguiendo su avaricia, como lo hizo Balaam. Tenemos la rebelión de Coré. Versículo 11 dice que perecieron en la contradicción de Coré. En número 16 tenemos esta historia donde Coré, Datán y Abiram se rebelan en contra de Moisés y Aarón, junto con otros 250 líderes del pueblo, para decirles prácticamente que no solo Moisés y Aarón son los que pueden recibir de parte de Dios la revelación de Dios para el pueblo, sino que nosotros también podemos, como tú, no eres el único. Oponiéndose a la autoridad, primeramente de Dios y después de los hombres que Dios ha puesto delante de su pueblo. Moisés dirigía al pueblo de Israel por mandato de Dios, y estos hombres se rebelan contra Dios, contra la autoridad que Dios impone. A nosotros se nos manda a orar por el gobierno, hacer rogativas por todos los hombres y por los que están en eminencia. Y constantemente nos molestamos y decimos cosas en contra de los gobernantes. Pero también perdemos el otro espectro de que Dios dice que Él quita reyes y pone reyes. ¿Y contra quién nos molestamos? ¿O contra quién nos rebelamos? No precisamente contra el presidente, sino contra Dios mismo. Porque si orásemos de la misma manera en como nos quejamos de nuestros gobernantes, otra cosa fuera. Porque el peso de la balanza es quejarte más que orar por ellos. Y la rebelión de Coré es un claro ejemplo de que los hombres perversos no quieren a la autoridad porque ellos mismos quieren estar encima de todos. Y en nuestra constitución, hermanos, a los que quieren ser miembros de esta iglesia dice, y una vez se los puedo adelantar al que tiene el deseo, si tú no estás de acuerdo con el liderazgo de esta iglesia, tú no puedes ser partícipe de la membresía. Así de claro. No es, yo quiero ser miembro, sí, pero primero que cambien aquello o lo otro. No puedes hacer eso. Es lo que hicieron Coré, Datán y Abiram. En nuestro tercer encabezado y último, hermanos, tenemos 6 metáforas del comportamiento de los falsos maestros. Desde el verso número 12, les ruego que pongan atención. Verso número 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Presten atención a la palabra manchas. En esa traducción que la Reina Valera hace, es la palabra griega de espilos, que quiere decir literalmente una mancha, y por eso se traduce de esa forma. Pero esta palabra se puede confundir muy fácilmente con la palabra griega espilas, que la Biblia de las Américas lo traduce como escollos ocultos o arrecifes ocultos que están debajo del agua, que son piedras que apenas se logran ver durante la superficie del mar, que son rocas. Y por esta razón, la Biblia de las Américas lo traduce como escollos ocultos o arrecifes peligrosos. Y esta es la mejor traducción de este verso. Y se leería de esta forma. Verso 12. Estos son arrecifes
o escollos peligrosos en vuestros ágapes. ¿Qué significa esto? El ágape a lo largo de la historia se conocía como esa comunión en la iglesia en la que se compartían los alimentos y que posteriormente se convirtió en la Santa Cena. Estos hombres participaban sin temor alguno de esta cena, no considerando lo que el apóstol Pablo les decía, que se examinaran a sí mismos si andaban en Jesús, si no andaban en pecado. Lamentablemente, estos hombres se camuflan, se meten entre la iglesia muy bien, de tal manera que saben decir: Dios te bendiga, voy a estar orando por ti, que casi no se puede discernir entre el trigo y la cizaña. Por eso la Reina Valera dice manchas, pero la Biblia de las Américas dice arrecifes peligrosos. La Biblia nos da un antídoto contra esto. ¿Cómo tú puedes luchar en contra de estos falsos maestros que se presentan en los ágapes o las fiestas de amor fraternal, como lo dice otra traducción? Un ejemplo es los bereanos. Y hermanos, por favor, los bereanos tenían la Biblia en la mano para examinar aquello que Pablo les enseñaba, para ver si esto era verdadero o falso. ¿Cómo tú puedes poner en práctica de la misma manera esto? Estudiando tu Biblia, conociendo tu Biblia, la revelación que el Señor te ha dado. Pero si eres negligente, si un día oras, otro no, si un día lees la Biblia, otro no, ¿cómo puede ser que puedas estar atento contra esos escollos ocultos que se meten aquí? De entre nosotros puede haber un falso profeta, puede haber un falso maestro. ¿Y cómo tú te vas a dar cuenta? Conociendo la Escritura. Hechos 17:11. Eso es una actitud como los bereanos. Segunda descripción, que son pastores ávaros, que dice se apacientan a sí mismos en el verso 11. Que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Cito Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 al 3. Apacentad la grey de Cristo que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como enseñoreándose sobre las heredades del Señor, sino siendo ejemplos de la grey. Totalmente contrario a lo que los pastores ávaros hacen, no enseñoreándose de ellos, sino siendo ejemplos de la grey, no por ganancia deshonesta. Esos hombres ven primero por ellos mismos, trasquilando a las ovejas. Tercera descripción, nubes sin agua. Dice el verso 12, nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos. En el contexto en que Judas escribe, es en Palestina, donde normalmente no llueve porque es un terreno desértico totalmente. Y podría ver las nubes pasar grandes y bonitas, pero estas no traían ninguna gota de agua. Por lo tanto, ningún beneficio. Así son los falsos maestros. Pueden parecer esplendorosas y hermosas, pero no sirven para nada. Son nubes sin aguas que solamente el viento las lleva de un lado al otro. Árboles muertos, dice el verso 12. Árboles otoñales sin fruto. Cristo nos enseñó en Mateo 7 que los hombres van a ser conocidos por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y esa es la forma en cómo tú puedes observar a un verdadero creyente, a un falso maestro, que verdaderamente tenga el deseo de servir a su iglesia, o simplemente con una actitud consumista de dame, bendíceme, protégeme, pero no quiero obedecerte. Decía mi hermano, heme aquí, envíalo a él. Esa es la actitud. Aquí estoy, Señor, envía al hermano Carlos. No, ¿verdad?
Por sus frutos los conoceréis, son árboles muertos sin fruto. Quinta descripción, violentas olas del mar, fieras ondas del mar, que tan grandes son, pero en el momento en que chocan contra las rocas se desvanecen y solamente dejan la espuma vergonzosa. Pueden hacer mucho ruido sin que éste resulte en ningún beneficio para sus ovejas. Mucha fanfarria, mucha palabrería. Por último, la descripción en el verso 13 dice estrellas errantes o estrellas fugaces. Estos van a pasar de largo por un corto periodo de tiempo. Su perdición ya está destinada y la hora no les tarda. No les tarda, hermanos. Puede haber muchos pseudopastores, falsos profetas y apóstoles en este tiempo, pero en realidad ya su tiempo está marcado. Son estrellas fugaces y prontamente van a desaparecer y van a desvanecer. Aquí, hermanos, solamente quiero dar una exhortación final para terminar con este sermón. Recordemos que estos falsos maestros no se pueden ver a simple vista. Son tan buenos en hacerse pasar por creyentes verdaderos hermanos, pero no se tientan el corazón para sacar ventaja de sus seguidores. De una forma tan soberbia, arrogante y altanera, blasfeman de aquellos que no comprenden cómo son los ángeles y enseñan a otros a hacer lo mismo. Se enojan con Dios y las cosas no les salen bien. Pero el Señor Jesús nos da el ejemplo en el capítulo 5 de Juan, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cristo es el ejemplo de que el que es enviado por Dios está ocupado única y exclusivamente en enseñar aquello que se revela en la palabra de Dios. Y nada más. Y nada más. Somos personas que hablamos de parte de Dios y delante de Dios. No hay revelaciones frescas o nuevas. Verdaderamente, hermanos, si esto te parece aburrido, si la palabra de Dios es aburrida para ti, considera tu corazón, considera tu alma. Y quiero dejarte con una pregunta. ¿De qué forma te ves tentado a seguir el camino de Caín, el de Balaam y el de Coré? Enojándote con Dios, siguiendo las riquezas de este mundo y también rebelándote contra la autoridad impuesta por Él. Te pido que por favor tengas en consideración a los que están enfrente de ti compartiendo la palabra, porque no son personas de palo, sino que tienen tentaciones y pueden enseñarte la verdad, lo que está en la Biblia, pero su vida ser totalmente contrario a lo que están enseñándote enfrente. Y conócelos, conoce a las personas. No des por sentado que todos somos creyentes por el hecho de que estamos en esta congregación. Es tu responsabilidad orar continuamente por los que te predican. No solamente por aquel que te gusta más cómo predica. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Vamos a orar.